Mis hermanos, muy buenos días y bienvenidos a esta reunión dominical de Acción de Gracias, donde juntos vamos a celebrar y vamos a darle la honra y la gloria a nuestro querido Salvador Jesucristo. Estamos felices porque todos los días el Señor ha manifestado su grande misericordia hacia cada uno de nosotros. Ese inmenso amor que nos llena de felicidad de saber que no estamos solos, que Cristo Jesús es el Señor de nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en esta reunión dominical, donde todos los domingos a partir de las 11 de la mañana estamos transmitiendo estas reuniones. Y gracias también por acompañarnos todos los sábados a partir de las 7 de la tarde en esta enseñanza de nuestro pastor Natividad Ramos, que comparte precisamente el libro de Apocalipsis. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy críticos. Y la iglesia de Jesucristo espera ese día tan único como es el arrebatamiento de la iglesia. Y verdaderamente esperamos que el Señor venga, porque es necesario que el pueblo de Dios sea levantado y llevado ante la presencia de Dios. Así que nos gozamos con esta enseñanza y le invitamos para que todos los sábados a partir de las 7 de la tarde usted nos acompañe. Y el día de hoy vamos a dar principio a este culto y vamos a tener una lectura como siempre es nuestra costumbre. Y este día lo vamos a hacer en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos en el capítulo 9, del verso 11 en adelante. Y dice su palabra: mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. De donde vino que ni aun el primero fue consagrado sin sangre, porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana de grana e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre del testamento y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera, fuese necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, que se presentó por el sacrificio de sí mismo.
y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado para ser vistos de los que le esperan para salud. Dios bendiga su palabra. Qué preciosos pasajes de la Escritura. Pasajes donde nos habla de esa preciosa sangre de Jesucristo, esa sangre que tiene poder el día de hoy para deshacer todo mal. Y precisamente todas estas reuniones que nosotros tenemos a través de estas transmisiones, la intención es precisamente que los hombres y las mujeres en toda la tierra se arrepientan y reconozcan a Jesucristo, el Hijo de Dios, como el Salvador de sus vidas. Y precisamente la Escritura marca que la sangre de Cristo tiene poder. Esa sangre que fue derramada una sola vez en la cruz del Calvario y que ahora ustedes y yo podemos decirle al Señor que Él perdone nuestros pecados y que el hombre y la mujer tienen ese acceso directo a Jesucristo para ser limpios de todo mal. Esa sangre que no ha caducado, esa preciosa sangre que tiene poder para dar salud. Tiene poder el día de hoy para cambiarnos. Esa sangre preciosa que nosotros tenemos el acceso directo para decirle al Señor, Padre, estamos aquí y bendice nuestra vida. Y con ese gozo es que nosotros vamos a cantar esta preciosa doctrina, que es la doctrina de la salvación, con todo el corazón, con todo el anhelo, porque Él nos ha hecho una nueva criatura. Y el día que toque la trompeta, ese día el pueblo de Dios será levantado y será llevado a ese encuentro final con su Rey y Salvador Jesucristo. Así que esta mañana juntos, con ese gozo, con esa expectación, adoremos al que vive por los siglos de los siglos, que es Jesucristo nuestro Salvador. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús.
Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, Señor. Tócame, limpiame, heme aquí. Límpiame, Señor. Tócame, limpiame, heme aquí. Cristo Señor, mi Dios y Salvador, mi gran anhelo es servirte a ti. Oh Salvador, yo quiero siempre amarte y en tus pasos quiero yo seguir. Rindo mi ser a ti, mi Redentor. Oh, comunícame
Quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Con su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Cristo Señor, mi Dios y Salvador. La sangre que Cristo derramó por mí en el Calvario. Oh, la sangre que me da fuerza y valor día tras día. Nunca
cuánta alegría hay en nuestro corazón. Hay un gozo inmenso de saber que en la eternidad el Verbo, el Padre y el Espíritu Santo diseñaron esta salvación tan preciosa para toda la raza humana. Y creo que estamos listos para recibir el consejo de la palabra de Dios en esta serie de enseñanzas que nuestro pastor Natividad Ramos va a presentar en este tema que es la ruta ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Que este tema sea de grande bendición para su vida. Hermano Ramos. Pues gracias a Dios, mis hermanos, porque participar en la reflexión de la palabra de Dios es uno de los regalos más preciosos que podemos recibir del Altísimo. Y vamos a entrar pues entonces a la palabra en esta ruta ministerial del Señor Jesús, y voy a hablar sobre un tema muy precioso y le he titulado El hombre que olvidó su alma, y lo tenemos en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 13 hasta el 20. Dice así: había una gran reunión ese día, y díjole uno de la compañía: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. La respuesta del Señor fue extraordinaria: que parta conmigo la herencia. Mas él dijo: hombre, ¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? Y luego les dice: mirad y guardaos de toda la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había llevado mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y le voy a decir a mi alma: alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, huélgote. Y díjole Dios: necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has almacenado, ¿para quién será? Precioso Padre eterno, te rogamos que esta mañana tu palabra bendiga nuestros corazones y que podamos tomarla, asimilarla y también, Señor, aprenderla y practicarla. Bendice a tus hijos, bendíceme, Señor, como predicador de tu palabra. Te agradezco ese detalle tan hermoso. Amén, por Cristo. Muy bien, mis hermanos, resulta que Lucas en esta historia nos lleva a una aldea donde el enfrentamiento de los líderes y de los expertos en religión se hacía cada vez más violenta, más aguda y llena de desprecio hacia la persona del Señor Jesús y también de sus seguidores. Sin embargo, a pesar del odio, por una u otra razón, el Señor Jesús, hermanos, no es alguien que pueda ser ignorado o pasado por alto. Porque para unos el Señor Jesús era una muy buena noticia,
Para mí lo es y lo ha sido siempre. Para otros, el Señor Jesús era un escándalo. Y por cierto, en el capítulo anterior, en sus versos 53 y 54, donde fue a un desayuno, que yo le llamo un desayuno fracasado o boicoteado, porque parece que no hubo tal desayuno. Y eso fue por la mala intención de los fariseos y de los intérpretes de la ley. Pues dice Lucas que empezaron a apretarlo en gran manera, a cuestionarlo, acechándolo y procurando oír de él alguna cosa que le sirviera para acusarlo. Así que dice el verso 1 del capítulo 12, juntándose mucha gente, algo así como de repente, a raíz del rechazo que contra él se estaba dando, el Señor Jesús y los discípulos se vieron rodeados de una multitud hostil. Y era tanta que dice Lucas que unos a otros se pisaban. Una multitud atraída por esos violentos ataques de odio. Pero el Señor Jesús no trató de apaciguar el estado de ánimo de la gente, sino por el contrario, como yo lo he dicho, le echaba más leña al fuego. Pues teniendo a esa multitud alrededor, multitud enardecida contra él y los suyos, dice Lucas que se dirigió a sus discípulos. Les empezó a ministrar a ellos en medio de ese problema. Y les dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Y desde luego que ante esa declaración, pues la situación se hizo más tensa. Y estaban listos la gente para saltar sobre el Señor Jesús y los suyos. Pero algo extraordinario, el Señor Jesús no se fue. Y sus discípulos tampoco. Estar donde el Señor está, quedarse donde el Señor se queda. Porque luego, lo que luego dice, el Señor Jesús observó a los suyos y vio en sus ojos que estaban muy preocupados. Por supuesto, se sentían en desventaja y el temor golpeaba sus corazones. La inseguridad por su integridad física era evidente. Pero mire lo que el Señor Jesús hace en medio de aquel momento. Quitó toda su atención de aquella multitud enardecida y lo puso sobre aquel pequeño grupo de sus seguidores, aquella manada pequeña, para aquietar sus espíritus, sus almas. Y comenzó dándoles buenas razones por los que aún en ese estado de cosas debían sentirse seguros, sin ningún temor. Yo siempre he dicho, la iglesia no tiene razón de estar atemorizada. Los creyentes no deben vivir llenos de miedo. Tenemos seguridad en Cristo Jesús.
a pesar que estaban rodeados de sus enemigos. Detalle que para mí es para disfrutarlo, mis hermanos. Porque eso es lo que hace el Señor Jesús con nosotros en circunstancias semejantes. Por lo tanto, ponga usted muy en alto lo que Él hizo. Como si no estuvieran rodeados de enemigos, de gente odiosa, hostil. Como si estuvieran solo Él y ellos. El Señor ignoró a toda esa gente y le habla a los suyos para acariciar sus almas, acariciar sus espíritus. Y visto de otro modo, sería el cumplimiento del Salmo 23:5, que hace una declaración tan apropiada. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Si lo tomo en particular, aderezas mesa para mí, Señor, en presencia de los que me angustian. Pues las palabras que le dijo para los discípulos se empezaron a convertir en un verdadero banquete. Así tienen que ser las ideas del Señor. Banquete al que llamé como solo para creyentes. Y los discípulos se olvidaron de la gente. Y les hace una pregunta que tenía que ver con ese momento. En el verso 6 les dice con aplomo: no se venden 5 pajarillos por 2 blancas. ¿Y qué cosa era una blanca? Era la moneda de más bajo valor, que alcanzaba solamente para comprar cosas que también casi no tenían valor. Y ellos pensarían, ¿y eso qué tiene que ver con este momento de peligro? Bueno, es que 2 blancas, a pesar de su muy bajo valor, alcanzaban para comprar 5 pajarillos. Y entonces aquí la idea es, pues cuán poco valen esos 5 pajarillos. ¿Cuánto valía una? Menos de la mitad de esa moneda casi sin valor. Y otra vez la pregunta sería, ¿y eso qué? Esos pajarillos, en esta lección, mis hermanos, ¿qué tanto valen? Prácticamente casi nada. ¿Qué lección les estaba dando el Señor? Eso es cierto. Sin embargo, a pesar de su poco valor, ni uno de ellos estaba olvidado delante de Dios. Les está enseñando que Dios sabe dónde están. Como a los pajarillos, conoce la ruta de su vuelo. Hermanos, si ninguno cae a tierra sin que Él lo sepa. Qué gran lección de fortaleza para nosotros esta mañana. Él sabe dónde estamos, conoce nuestras angustias, nuestros problemas, y nosotros valemos mucho más que esos pajarillos. La enseñanza de esto sería preciosa. Era como decirles, ¿acaso ustedes piensan
que mi Padre no sabe que están aquí, que están conmigo en este mal momento. Él lo sabe todo. Y a mí me gusta mucho esa idea, el Señor lo sabe. Y sabe dónde está cada uno de nosotros. Pero les da otro detalle fino y sorprendente. Pues les dice, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. ¿Qué significa? Contados uno por uno. Dios sabe de sus hijos, conoce de nosotros hasta el último detalle. Donde sea. Y cuando Él estaba ministrándoles de esta manera, el ánimo de aquel grupito de creyentes, pequeño rebaño, se empezó a levantar. Que eso suceda con usted que me esté escuchando. ¿Sabe en realidad, mis hermanos, lo que estaba planteando el Señor? Les estaba diciendo, ministrando, que se dieran cuenta de una gran verdad, que ningún hijo de Dios está en desventaja. Que al contrario de lo que parecía, todo estaba a su favor. Para alabar al Señor y decirle gracias por esa palabra tan hermosa. Gracias porque no estamos en desventaja. Y digo, es cierto, el Señor Jesús les estaba sirviendo un verdadero banquete en presencia de sus angustiadores. ¿Cuántas cosas estará haciendo el Señor por usted en presencia de sus problemas? Y justo, porque ellos deben estar emocionados, gozosos. Eso era extraordinario. Y justo cuando en pleno banquete, uno de los que estaba en esa multitud llamó la atención del Señor Jesús. Mientras los discípulos todavía saboreaban el manjar del Señor Jesús, ese hombre se movía espiritual y moralmente en sentido contrario a lo que ahí se estaba diciendo. La verdad desentonó. Sin embargo, el Señor Jesús lo atendió. La multitud lo estaba escuchando. Se esperaba oír de ese hombre algo que valiera la pena. Pero escúchelo. Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Creo que a eso les llaman coloquialmente aguafiestas. Cuando que las palabras que el Señor Jesús estaba dando eran un verdadero manjar. Nunca permita que se distraiga el manjar de Dios. Pues este hombre pensaba solo en su herencia. Verdaderamente no quería conseguir de Jesús otra cosa. Solo la herencia le interesaba. Qué pena para los seres humanos, para los hombres y mujeres, ir a Jesús e interrumpirlo tan solo por cosas materiales. Con el Señor hay que hablar de cosas que tengan alcance eterno. Aunque esa actitud no es tampoco una exclusiva de aquel espontáneo, sino que es la misma y penosa actitud de muchos el día de hoy. Piden para que Dios les dé oportunidades en sus negocios.
Y oramos y sucede. Oramos y Dios se los concede. Pero descubrimos que eso es todo lo que quieren del Señor Jesús. Como si el Señor Jesús fuera solo un mero gestor para sus negocios, para sus asuntos económicos, o para conseguir la firma de un jugoso negocio. Así que este hombre se exhibió y exhibió un grave error de apreciación. Y la pregunta sería, ¿qué es Jesús para usted? ¿Es solamente la solución de valores económicos? Mis hermanos que me están escuchando, mis amigos, Jesús es mucho más que eso. Él es el que perdona sus pecados. Él es el que le da vida eterna. Realmente, qué diferente la charla que hace unos momentos Jesús tenía con sus discípulos. Este hombre no está pidiendo consejo al Señor o que intervenga como mediador ante Dios. No. Él solo quiere arrancar del Señor Jesús una sentencia a su favor. Le dice categórico qué quiere y cómo lo quiere. ¿Cómo es que quiere que haga las cosas cuando al Señor le damos instrucciones? ¿Cuántas oraciones no son más que una manera de dictarle al Señor Jesús las cosas? De decirle al Señor lo que quiere que haga por ellos y cómo es que quieren que lo haga. Y Jesús no aceptó aquella imposición, ni va a aceptar ninguna imposición de nadie el día de hoy. Y rechazó ser árbitro en esos líos de familia y de herencias, que cómo crean conflictos de veras, destrucción, diciéndole al hombre, ¿quién me puso a mí como repartidor de herencia? Era una reprensión durísima. Era como decirle, ¿eso es todo lo que soy para ti? ¿Un reparterencias? ¿Pero acaso no había dicho, pedid y se os dará? Sí es cierto, muy cierto. Pero también había dicho, pedís y no recibís porque pedís mal. Y ese hombre se olvidó de su alma. Así que si usted busca esta tarde la ayuda de Dios, es cosa muy legítima. Y le aseguro que Él lo hará hasta el más mínimo detalle. Si usted ve a Jesús como el Salvador y su petición es justa, que al cabo Él conoce las intenciones de su corazón. Y fue ese hecho, mi hermano, mi amigo, el que dio la ocasión a la parábola de otro hombre que le llamé el hombre que olvidó su alma. Qué diferente hubiera sido esta historia si él hubiera dicho, Señor Jesús, Maestro, mi alma te necesita. Que usted esta mañana pueda orar y decirle al Señor exactamente eso, mi alma te necesita. En cambio de hacer eso, sirvió de ejemplo de alguien
obsesionado con las riquezas. Y ese es precisamente el corazón de esta parábola. Que la heredad o empresa de un hombre rico le había dado mucho. Todo lo contrario del hombre que interrumpió al Señor Jesús, que no tenía, pero quería solo bienes materiales y se olvidó de su alma. Y este otro tenía, pero quería más. Y también se olvidó de su alma. Ese fue otro que no sabía lo que su alma quería, ya que era un hombre rico, ya había sido bendecido. Y al parecer, ese año le había ido como nunca. Indiscutiblemente era un hombre muy activo. Los bienes que tenía no eran producto de robo, de usura o de otra manera ilícita. Eran riquezas legítimas. Este tenía razón en pedir porque era legítimo sus bienes. Sin embargo, mi hermano, mi amigo, ni los bienes legítimos sustituyen al Señor Jesús. Nada lo sustituye. Y la cuestión que el Señor Jesús plantea aquí es que todos sus pensamientos de este hombre giraban en torno de la riqueza. ¿Cuáles son sus pensamientos? Tenía, pero quería más. Y en su grandiosa capacidad ejecutiva, jamás pensó que las necesidades de su alma no se saciaban, ni se resolvían con valores materiales. Jamás percibió que su alma necesitaba a Dios, que su alma necesitaba una relación personal. Y esta mañana yo le digo, piense en eso, analice, valore. Y al ocuparse este hombre de solo de sus negocios, a su alma la dejó hambrienta del pan de Dios, sedienta del agua de vida, que era lo que tanto Jesús decía a la gente que él podía dar. Porque él era el pan que había descendido del cielo. Él era el agua de vida. Es eso. Solo una cosa le parecía importante. Quiero aumentar mis bienes. Sus pensamientos eran territorio ocupado. Darle al Señor Jesús su tiempo le pareció superfluo, una pérdida de tiempo. Y si él era un buen inversionista, en su lógica empresarial, Dios sería un mal inversionista. Distrajo a su hijo de los asuntos de su reino eterno que estaba planteando para perder el tiempo con los hombres ocupados en otras cosas. Yo no sé cuánto esté usted procesando en su alma sobre este caso. A los que les parece ocioso formalizar una relación con el Señor Jesucristo. Una relación donde perdonen sus pecados y usted lo experimente. Dígale al Señor, perdona mi pecado. Y conocer una nueva vida que le dé a usted el verdadero sentido de la vida. A pesar que de Jesús se han ocupado grandes hombres en la tierra, grandes pensadores,
que han pensado del Señor Jesús en grande. Y cuánto me gustaría entrar en aquella historia para darle a ese hombre que interrumpió a Jesús razones muy valederas, para que esa oportunidad de pedir el reparto de la herencia le hubiera dado a su alma otra prioridad que pidiera para ella, que era un momento único, pues jamás quizá volvió a tener al Señor Jesús a su alcance. Pero igual que el de la parábola, todo fue inútil. Lo peor de todo es que aquel momento se le fue de las manos. Usted que me escucha, no desperdicie esta oportunidad. La más grande de las oportunidades, que ciertamente puede ser que hoy mismo se esté lamentando en la eternidad, que aunque su cuerpo haya muerto, su alma ejerce plena conciencia más allá de la muerte. Escúchelo decir: mis alfolíes, mis graneros, mis bienes. Pues ese, mi hermano que me escucha, es el lenguaje de la avaricia. Pero al final de esa parábola, el hombre se decide a halagar su alma. Dice que ahora sí se va a dedicar a ella. Y prepara el discurso que le ha de dar a su alma beneficios. Y dice: alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Reposa, come, bebe y huélgate. Porque la versión que él tenía de él era: lo que yo tengo. Pero jamás dejó que su alma le diera a él su propia versión. ¿Qué sería? Que el alma le dijera: es lo que tú tienes, pero ¿qué es lo que tengo yo? Tengo las manos vacías, estoy hambrienta de Dios, estoy en total pobreza. En esta oportunidad yo no he encontrado nada para mí. Y nunca ha habido. Me has negado que beba el agua de la vida. Me has negado que pueda comer el pan del cielo. Y es cuando la historia se cierra de manera muy lamentable. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has almacenado, ¿para quién va a ser? Debió ser un golpe en su entendimiento durísimo. Y yo le digo esta mañana a usted que me escucha: logre la oportunidad del día de hoy. Allí donde está, doble su rodilla y dígale: Señor, quiero que bendigas mi alma. Mi alma te necesita tu perdón, necesita tu misericordia. Dígaselo en el nombre de Jesucristo. Yo le ruego que haga usted una oración pidiendo esa misericordia de salvación. Ha sido muy lamentable esta historia, tanto de uno como de otro. Uno que quería tener bienes, el otro tenía, pero quería más bienes todavía. ¿Qué es lo que usted quiere esta mañana? Padre Santo, yo te ruego que ministre tu Espíritu Santo
a quienes me han escuchado este día. Y que ellos, Señor, piensen en su alma, no en los valores materiales, sino en las cosas eternas. Envía tu Espíritu Santo sobre de ellos, para que esta mañana te conozcan, Señor, por Cristo Jesús. Amén.